Maimónides y la filosofía española. Cuando el ex e ilustre señor D. Adolfo de Castro publicó en 1873 las obras escogidas de filósofos españoles, para la biblioteca de Rivadeneira, comentando el discurso preliminar del sabio académico, decía don Juan Valera que era cuestión importante y previa a resolver si hoy o no una filosofía española. Y añadía: si por filosofía española hemos de entender el desenvolvimiento filosófico del pensamiento español en una dirección marcada, llevado a cabo por una serie o sucesión de pensadores cuyos trabajos se enlazan y completan, formando todos ellos un conjunto dialéctico. Creo yo que no existe ni ha existido jamás tal filosofía española. Grande es mi amor patrio, pero no me ciega hasta el punto de sostener que haya habido en España nada parecido a lo que se llama filosofía francesa, desde Descartes hasta el día. A lo que se llama filosofía alemana, desde Kant. A lo que se llama filosofía griega, más completa, más enlazada dialécticamente en un desarrollo, desde Tales y Pitágoras hasta Sócrates, y desde Sócrates hasta los últimos filósofos alejandrinos. Hay en la tesis de don Juan Valera una imprecisión e incoherencia de que no suelen adolecer otros escritos suyos, frutos sazonados de una inteligencia clara, de una cultura vastísima, de un pensamiento organizado. En primer lugar, clasificar la filosofía nacional francesa y alemana, al lado de la griega, es ya un tanto caprichoso y antojadizo. Porque la Grecia antigua no fue nunca nada parecido a una nacionalidad moderna. Fue sí una civilización común de pueblos relacionados por vínculos geográficos, raciales y lingüísticos. Pero no una nación, en el sentido que se aplica la palabra cuando hablamos de España, Alemania o Francia. Las naciones, como ideal y como estado político, son un producto de la edad moderna, que no es lícito asimilar a las civilizaciones y formas políticas de la antigüedad. En segundo lugar, no deja también de ser arbitraria esa pretendida unidad dialéctica de las filosofías griega, francesa y alemana, que supone el gran humanista Egabrense. En lo que atañe a la filosofía griega, la verdad es que, ni en el tiempo, ni en el espacio, se dio nunca esa evolución ni desenvolvimiento orgánico de un solo pensamiento nacional. La unidad dialéctica ha sido creada a posteriori por los historiadores modernos, como Hegel, Victor Cousin, Seller, Gompers, Schlegel, Messer, y otros, para dar sistema y método a la exposición del conjunto de los hechos historiados conforme al particular sentido dialéctico de cada historiador. Pero basta leer con atención y profundidad el copioso caudal de obras y referencias que de la filosofía griega nos ha legado la antigüedad, para percatarse de que está integrada por una floración copiosísima de escuelas diversas y de originales pensadores, muchas veces contradictorios entre sí, distintos y aún sin parentesco posible ni otra vinculación que la de haber escrito en una lengua común, aunque empleando las palabras con muy distintas acepciones. Los trabajos de John Burnett sobre los orígenes del pensamiento griego son, a este respecto, elocuentísimos. En cuanto a la filosofía francesa, desde Descartes hasta el día, nos permitimos objetar que ni todo el cartesianismo es filosofía francesa, antes bien el movimiento cartesiano tuvo por campo de batalla las universidades de los Países Bajos, Utrecht, Leiden, Groninga, Breda, a favor del nuevo sistema, y Lovaina como paladín de la antigua ciencia escolástica. Ni toda la filosofía francesa es cartesianismo. Ni el discurso del método es más ni menos francés que el sensualismo de Condillac, o el romanticismo de Rousseau, o el positivismo de Comte, o el tradicionalismo de Ozanam, o el eclecticismo de Cousin, o el intuicionismo de Bergson. En territorio francés han germinado y en lengua francesa se han dicho pensamientos asaz diversos y contradictorios, desde Descartes al día, sin que pase de ser un artificio didáctico cuanto se haga por enlazarlos en una evolución homogénea o en un sistema dialéctico. Lo mismo cabe decir de la llamada filosofía alemana. Antes de Kant, no dejó de haber allí gigantes del pensamiento como el místico Eckhart en la Edad Media o el coloro Leibniz en el siglo XVII.
Tampoco después de Kant ha sido la filosofía alemana, a secas, el movimiento idealista que discurre a través de Fichte, Schelling, Hegel, Krause y Schopenhauer, pues también hubo materialistas como Buchner, realistas como Lotze, deístas como Fechner, historicistas como Dilthey, monistas como Haeckel, etc. Por otra parte, no es en Alemania donde se encuentran los precursores del criticismo trascendental de Manuel Kant. De igual manera, los filósofos españoles, como los de todas partes, no pertenecen a una escuela nacional que desde los aborígenes hasta nuestros días se haya ido desenvolviendo en un proceso dialéctico continuado. En la era del Imperio Romano, el filósofo español Séneca escribe en latín, y profesa un estoicismo a su modo. En la edad heroica del cristianismo, España produce mártires como Santa Eulalia, poetas como Prudencio, herejes como Prisciliano, y obispos como Osio que presidió el concilio de Nicea donde se definió el símbolo de la fe. Pero la ortodoxia de los cristianos y las discrepancias de los herejes son las mismas que encendían a la cristiandad toda. En la era bárbara tiene España un San Isidoro, lumbrera del saber en una edad de sombras, mas su sistema es el enciclopedismo cristiano del venerable Beda, de Alcuino, de Escoto Erígena, de cuantos en todas partes se afanaban por conservar la ciencia antigua y salvar los residuos del naufragio de una civilización. En la Edad Media, toda la cristiandad experimenta un mismo desenvolvimiento dialéctico del pensamiento filosófico. Ni Eckhart y Alberto Magno son filósofos alemanes. Ni San Bernardo y Abelardo, franceses. Ni San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino, italianos. Ni Ramón Martí, Lulio y Domingo González, españoles. Todos ellos van en la corriente del pensamiento católico, y solo de manera arbitraria y convencional se puede pensar en adscribirlos a la filosofía de las naciones respectivas, en cuyo territorio actual vieron ellos la luz del sol. Así también, la reforma, la mística, el libre examen, el liberalismo, la revolución, el socialismo y tantas otras corrientes intelectuales que han brotado y discurrido por el mundo del pensamiento moderno, son movimientos que solo convencionalmente o con fines didácticos pueden ser clasificados dentro de la pauta nacionalista. En realidad, Buchner, alemán, está más cerca del romano Lucrecio, de los griegos Demócrito y Leucipo, de los teólogos motacálimes musulmanes, o de los indios Gotama y Kanada, que de los idealistas alemanes, sus contemporáneos a su vez. Schopenhauer guarda más íntimo parentesco, por su panteísmo desolador con el Buda y Vyasa, y por el voluntarismo con Avicebron y Algasel, que con los racionalistas, armónicos o trascendentales, de su tiempo, país y lengua. En suma, las naciones, en el sentido moderno de la palabra, son entidades del otro día, y la pauta nacionalista resulta ser demasiado angosta y reciente para que se pueda encuadrar en ella el movimiento de la civilización y la dialéctica del pensamiento. Cuando se dice, pues, filosofía española, parejamente o como cuando se habla de la francesa o de la alemana, no se puede significar más que una de estas dos cosas. Primera, filosofía escrita en lengua castellana. Segunda, filosofía producida en el territorio que hoy es España y por hombres en él nacidos o educados. Claro es que, aun sin existir todavía las naciones modernas, hubo en las edades antiguas y medias un fluir de civilizaciones y culturas que, al discurrir por el suelo y por las almas, fueron dejando huellas y gérmenes, echaron raíces, desplegaron enramadas, mezclaron el perfume de sus flores e hibridaron sus frutos. Y es esta solera en que se ha ido posando y condensado el aroma de tantas vendimias lo que constituye hoy el vino añejo del alma y del pensamiento de cada nación. Rectificándose a sí mismo, dice don Juan Valera en el capítulo 3 de su ensayo sobre de la filosofía española. De la muslímica y rabínica habla poco el señor Castro, y en verdad que fue filosofía tan española o más española que la de Séneca. Averroes, Maimónides, Avicebron, Jehudá ben Leví de Toledo, y otros muchos, nacieron en España como Séneca, y sus doctrinas filosóficas tienen más de original y castizo que la del estoico gentil y grecorómano. Como filosofía, han tenido también las obras de los judíos y maometanos citados mayor influjo en el mundo que las declamaciones morales del maestro de Nerón.
La cultura filosófica, científica y poética de los judíos en la Edad Media, en España, tuvo sobre todo un florecimiento tan extraordinario y de tal valor, que merecía que nosotros nos empleásemos en darle a conocer a nuestros compatriotas. En Francia y en Alemania se publican, se comentan, se traducen y se encomían las obras de los judíos españoles. En España poco se habla de ellas. Se diría que cuando los expulsamos los quisimos expulsar para siempre, y borrar hasta su memoria de entre nosotros. Así lo entendemos también. Cuando decimos que Maimónides es un filósofo español no lo clasificamos, naturalmente, como tal, desde el punto de vista idiomático. Si nos atuviéramos a este criterio ni siquiera podríamos llamarle filósofo judío español, pues que escribió lo más y lo mejor de su obra en arábigo, que era entonces, diga lo que quiera Louis Bertrand, la lengua política y cultural predominante de la civilización mediterránea. Se dice que Maimónides es filósofo español en el segundo sentido, porque nació en Córdoba, y porque dejó profundísimo surco en el alma de nuestro pueblo, tanto que por donde quiera se encuentran resonancias y ecos de sus palabras, en las obras de moros, judíos y cristianos españoles. En muchos casos, probablemente, sin que los influidos hayan tenido contacto directo con el autor de la Guía de los Descarriados. Hay hombres, y Maimónides es uno de ellos, que pasan por el mundo dejando empapada la atmósfera espiritual con el vaho de sus inquietudes, de modo que las gentes lo respiran y absorben, porque está en el aire, aún sin tener noticia clara de su presencia. El académico corresponsal de la Real de la Historia don Ignacio Bauer, decía en la introducción a la inconclusa Guía de Descarriados, de la que solo se publicó la primera parte, en Madrid. Maimónides fue el primer español. Ese sentimiento trágico de la existencia que, rechazando los habituales conceptos de optimismo y pesimismo, pone todo su acento en el sentido de la eternidad, en el anhelo de que el ser no desaparezca, de eternizar el propio yo, es esencialmente hispánico, y a pesar de tener su base estoica en Séneca, solo con Maimónides adquiere poder de eternidad al integrarse en un sistema, al incorporarse a la manera de actuar de los pueblos peninsulares. Maimónides hizo del anhelo de durar el eje de todo su sistema, durar por Dios y para Dios. Anhelo judío en que acaso coincide toda la mística castellana y andaluza, mística cristiano o judía. Y perdura hasta nuestros días en autores de tanta personalidad española como Unamuno o Ganivet. O en grandes grupos literarios como el portugués, siempre lleno de sebastianismo y mesianismo, de nostalgia y saudade. Trajo Maimónides a España un alma colectiva de que ésta carecía. De todos modos, las grandes expansiones del españolismo en el mundo han llevado el sello del misticismo social de Maimónides. Si se busca lo esencial de Maimónides, lo que le da su razón de ser, su originalidad, su fuerza, acaso pueda definírsele con una sola palabra: Córdoba. Hay en él mucho del alma de su ciudad natal. Por él puede comprenderse todo el carácter cordobés, y los anhelos cordobeses. Al mismo tiempo, Córdoba encuentra en él una de sus representaciones más genuinas. Porque Córdoba ha sido en la historia el único paralelo posible de Atenas. 2. Maimónides, genio de la civilización mediterránea. Estando los hombres de hoy, por deformación docente, habituados a discurrir sobre las arbitrarias pautas nacionalistas, solemos tener una opinión asaz incorrecta y confusa de los acontecimientos de otros tiempos, de la trabazón y sentido de los episodios históricos, del desenvolvimiento orgánico de la civilización. La cultura española en general, y el pensamiento singular de Maimónides, son fenómenos que acaecen dentro de un ciclo de la civilización mediterránea, y que no pueden ser comprendidos si nos aislamos de ella. Quiero transcribir a este respecto algunos párrafos de un ensayo que publiqué en los números 5, 6 de la revista Mediterráneo, México, 1944. Empleando, a mi modo, conceptos de la moderna ciencia geopolítica, procuraré que el lector repare en la función que desde el punto de vista humano cumple un Mediterráneo. Llámanse así los mares interiores, y se distinguen de los grandes lagos, porque comunican con los océanos, a través de uno o varios estrechos.
Los mediterráneos suelen ser mares apacibles, fácilmente navegables, salpicados de islas y abundantes en festoneadas costas con calas y puertos naturales. Un Mediterráneo, es pues, tan luego el hombre ha descubierto el arte de navegar, una inmensa calzada abierta a todos los rumbos. Las cordilleras y los desiertos alejan y separan a los pueblos. Los mediterráneos los comunican y aproximan. El África del Norte ignoró durante siglos todo cuanto había al otro lado del Sáhara, o en la opuesta orilla del océano. En cambio, vivía y vive en constante e ininterrumpido comercio material y espiritual con todos los pueblos de la opuesta margen mediterránea. El Mediterráneo por antonomasia, el europeo, cuyo centro espiritual y geográfico es Roma, ofrece más acentuadas las características comunes a todos los mares de esta clase. En la cuenca oriental, helénica, las islas son tan numerosas y cercanas entre sí que siempre hay alguna o algunas en el horizonte. Por eso fueron Grecia y Fenicia la cuna de la navegación y del comercio marítimo. La cuenca occidental, iberoafricana, es menos rica en elementos insulares. Pero, desde Valencia y Barcelona, en días claros, se distinguen las Baleares, y desde las playas andaluzas, las costas africanas. No hay sistema de comunicaciones terrestres que pueda ofrecer las facilidades y la elasticidad de un Mediterráneo para la convivencia e intercambio cultural de los pueblos. Las culturas mediterráneas están, por ley geográfica, obligadas a convivir, a interpenetrarse y confundirse. La civilización mediterránea tuvo que ser necesariamente humana y universal, católica, ecuménica. Procuremos que no nos engañen las palabras. Cuando el Mediterráneo se llama Imperio Romano, no es un imperio, sino una comunidad de naciones. No todos los que estudian historia se dan cuenta de que el imperio es precisamente la inmolación de la ciudad de Roma al Mediterráneo. Cuando la ciudad se siente señora del mundo antiguo es cuando imperan en ella césares españoles, galos o africanos. Cuando enseñan su ciencia filósofos griegos, alejandrinos o andaluces. O cuando cantan sus gestas poetas como Lucano, español, Claudiano, egipcio, o los galos Ausonio y Rutilio Numasiano, y cuando pueblan sus cielos invisibles y se acogen bajo las bóvedas de su panteón divinidades sirias, egipcias, griegas o asiáticas. El Mediterráneo ha parido su civilización propia. La civilización ecuménica y universal, la civilización del hombre. La civilización latina tuvo conciencia de su carácter ecuménico. Así el poeta Rutilio Numasiano exalta la misión histórica de Roma, cantando con magníficas estrofas. Tú has hecho de tantas naciones diversas una sola patria. De lo que era un mundo, hiciste una ciudad. Aún se expresa con mayor elocuencia Claudiano, en espléndidos versos cuono desdeñaría Ovidio. Roma, madre de las armas y las leyes, que extendió su imperio sobre el mundo y dio su primera cuna al derecho. Que consoló al género humano, dándole su propio nombre, y lo trató, no como reina, sino como madre. Que llamó ciudadanos a los que había vencido y anudó con cadena de amor los opuestos confines de la tierra. A cuyo pacífico genio debemos todos haber encontrado patria bajo extranjeros cielos y el poder cambiar impunemente de morada. Por quien es un simple divertimiento visitar los helados límites de Tule y penetrar en las regiones cuyo solo nombre horrorizaba a los antiguos. Por quien abrevamos a nuestro solaz en las agitadas ondas del Ródano o del Oronte. A cuyas pacíficas leyes debemos que tan diversos pueblos hayamos formado una sola familia. De Consulato Stilichonis, Lib. I. B. 136, 158. Cabe preguntarse si el hundimiento del Imperio Romano concluiría con el carácter ecuménico de la civilización mediterránea, si la calzada abierta del mar se cerraría a los hombres, con las invasiones, primero de los bárbaros del norte, de los germanos, y después con la de los del sur, de los árabes, que dividieron en dos la civilización que había unificado el cristianismo. El tema necesitaría estudios especiales que yo no voy ni a esbozar siquiera. Solo sentaré dos afirmaciones. Primera, los germanos se cristianizaron y asimilaron a la cultura latina de tal suerte que,
Cuando Roma había perdido el imperio político del mundo, se convirtió en faro espiritual de Europa. Segunda, en lo que atañe a las invasiones del sur, con la formación de una cultura árabe que se extendía desde el Asia Menor hasta los Pirineos, bordeando toda la costa norte de África, parece a primera vista que debió romperse la unidad de la civilización mediterránea. Y, sin embargo, no es así. En realidad, el mundo árabe y el mundo cristiano estuvieron siempre mucho más entrelazados de lo que suele sospecharse. También es este asunto que merecería más dilatado estudio. Lo cierto es que en la Edad Media apenas acontecía nada importante en el mundo islámico que no produjera inmediatas resonancias en el cristiano, y viceversa. En el aspecto religioso, por ejemplo, las grandes corrientes espirituales se desarrollan con tal paralelismo que más parecen cristianismo, islamismo y judaísmo, tres sectas de una misma religión que tres religiones distintas. Las inquietudes, las escuelas, los movimientos teológicos y políticos se corresponden en las tres grandes religiones mediterráneas de la Edad Media. Nos limitaremos a transcribir unas palabras de Asim Palacios sobre el movimiento paralelo del aristotelismo en las tres culturas mediterráneas. Mirando en conjunto y a distancia, tres son los efectos, ya simultáneos, ya sucesivos, que el fenómeno dicho provocó siempre. Primero, reacción teológica contra Aristóteles. Segundo, antinomia más o menos explícita entre la ciencia peripatética y la revelación. Tercero, síntesis armónica de ambas. Simbolízase el primer efecto, entre los musulmanes, en Al-Ghazal. Entre los judíos, en Yehuda Levi. Entre los cristianos, en la escuela agustiniana, cuyos primeros representantes son Guillermo de Auvernia y Alejandro de Ales. El efecto segundo está personificado por los filósofos, propiamente dichos, en el Islam. Por Avicebrón, entre los judíos. Por el llamado averroísmo de Siger de Brabante, entre los cristianos. Averroes, Maimónides y Santo Tomás son los que en las tres religiones intentaron finalmente realizar la deseada conciliación del dogma con la filosofía. Y lo que se dice de la filosofía y de la religión lo confirman las artes, las ciencias y la política. En realidad, durante la Edad Media siguió habiendo una sola civilización mediterránea, diversificada en tres culturas, inspiradas estas por tres movimientos religiosos que procedían, además, de la misma fuente: la tradición mosaica. Sirvan los párrafos anteriores para retratar el fondo o paisaje sobre el cual destaca con purísimas líneas, que se diría trazadas con lumbre, la figura de Maimónides. No nace el segundo Moisés en un yermo intelectual, ni planta el árbol de su ciencia en un desierto donde se destaque su perfil escueto sobre la limpidez del cielo y de las arenas, sino en una selva lujuriosa donde los elementos culturales se traban, entrefunden y complican de tal manera que difícilmente se sabe dónde comienza y acaba cada uno. En la propia Guía de los Descarriados se explica de qué manera la teología racionalista de los motacálimes tiene sus raíces en cierta zona de la patrística cristiana, originalmente emparentada con las filosofías clásicos, y cómo la asimilan de los árabes ciertos filósofos hebreos contemporáneos de Maimónides. Muchas veces, una tradición cultural converge por diversos canales en un mismo lugar y momento, así el neoplatonismo místico, que discurre por Europa como un gran río alimentado por múltiples afluentes. La tradición agustiniana, la influencia de Dionisio Areopagita, ciertos lugares de la ciencia isidoriana, la fuente de la vida de Avicebrón, el falso Empédocles, la teología del pseudo-Aristóteles, que no es sino una paráfrasis de las Eneadas de Plotino, la mística de Aben Masarra, los sufíes de Persia, Aben Alubi, etcétera, etcétera, y por qué no también el hallazgo de la verdad por iluminación interior. ¿O es que la luz que fulguró una vez en una conciencia no puede alumbrar originalmente de nuevo en otra? Las mismas ideas, y aun los mismos símbolos y palabras, aparecen y discurren por diversos cauces, ora encontrándose, ora divergiendo, de suerte que el investigador no acierta unas veces a encontrar el hilo de la continuidad histórica, e imagina otras veces haberlo hallado y sentencia con precipitación la hegemonía de tal pensador o de tal cultura, cuyas supuestas influencias pudieron muy bien haber llegado por distinto afluente a desembocar en la corriente del mismo gran río. Pongamos un ejemplo.
Nuestro San Juan de la Cruz tuvo un hallazgo maravilloso para describir la acción inefable de Dios en el universo, en aquellas estrofas que dicen: yo bien sé la fuente que mana y corre, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no lo tiene, pero sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche. Yo sé que no puede haber cosa más bella, y que el cielo y la tierra beben de ella, aunque es de noche. Pero la misma idea y la misma imagen habían sido ya concebidas y explicadas por muchos otros poetas y místicos de anteriores épocas y de diversas religiones, tanto que Maimónides en la Guía de los Descarriados, Capitán Xigi de la parte segunda explica la razón de que el fluir del manantial sea la más adecuada alegoría para manifestar la acción divina en el universo. Muchos siglos antes, el genio de Alejandría, en quien fulgura la última llamarada esplendorosa de la paganía, había escrito: la actividad vital que hay en todos los seres no es primordial, sino que emana de él como de una fuente. Imaginad una fuente que no tiene origen. Ella da sus aguas a todos los ríos, sin agotarse jamás. Ella permanece quieta y al mismo nivel. Los ríos que de ella brotan confunden al principio sus aguas, antes de que cada cual tome su curso propio, sin ser múltiple, es la causa de toda la multiplicidad. Plotino, Eneada III, 8, 10. Remontando todavía más el curso de la historia, encontramos la misma alegoría en el viejo Katha Upanishada, I, 9. Como los ríos se pierden en el mar, sin nombre y sin forma, así el sabio librándose de forma y nombre, penetra en el divino espíritu, y el que conoce a ese espíritu, se vuelve espíritu. ¿De dónde pudo llegar a San Juan de la Cruz la fuente sin origen, que mana y corre en la noche? No me inclino a creer en la espontaneidad del hallazgo porque son muchas las alegorías, imágenes y doctrinas, y aun párrafos enteros de sus obras, que he leído luego en San Buenaventura, en Francisco de Osuna, en Algasel, en Abenarabi, en Maimónides, en Ibn Abad de Ronda, en Plotino, y en otros filósofos y místicos anteriores. Pues de parecida manera, en la Guía de los Descarriados de Maimónides resuenan por donde quiera ecos de muchas voces que sirven para identificarlo como un genuino representante de la civilización mediterránea. En nada desmerece la originalidad de su obra porque la veamos encuadrada en el paisaje de una civilización esplendorosa. Antes bien, no hacemos sino aplicar los propios métodos del segundo Moisés, que supo con singular agudeza entender la naturaleza social de la criatura humana. Que el hombre es por naturaleza un ser social y, por virtud de su natural inclinación, busca formar comunidades. Guía de los Descarriados, parte segunda, Capitán XL. Y en otro lugar anterior declara que sin sociedad el hombre nada podría saber, ni aun siquiera subsistir. El mismo pensamiento leemos en el Kitab al-Daría, de Ragib de Ispahan, libro que tantas afinidades tiene con no pocos capítulos de la presente obra de Maimónides. Es tan difícil para el hombre aislado conseguir por sí mismo y sin la ayuda de un buen número de sus semejantes las cosas imprescindibles para la vida que, si fuéramos a contar la serie de penosas faenas que los artesanos de diversos oficios y profesiones han de hacer para producir un solo bocado del pan que comemos, la siembra, la molienda, el amasado y las artes que fabrican los instrumentos para esas faenas, sería harto difícil numerarlas. De aquí que haya sido necesario que los hombres se asocien en grupos diferentes, los cuales se presten mutua ayuda. Por eso se ha dicho con razón que el hombre es ciudadano por naturaleza, significando que no les es posible a los humanos vivir separados de la sociedad. A lo cual aludió el profeta diciendo que los creyentes son como el edificio, cuyas partes unas a otras se dan mutua fuerza, o también como el organismo del cuerpo, en el cual, si un miembro siente dolor, todos los demás se adolecen, palabras que coinciden a la letra con otras del Capitán Xxi y de la Guía. Todos vivimos, en efecto, sumergidos en la tradición cultural de la humanidad, porque somos humanos, que es tanto como decir seres sociales por naturaleza. Y hasta el más grande de los genios se alza como un gigante no tanto por la propia estatura, como por haber acertado a encaramarse en la espalda de la tradición, como enseñaba el monje cristiano Juan de Salisbury. Ahora bien, unos recogemos de nuestro inmediato alrededor ciertos fragmentos del patrimonio de la humanidad, desperdigados al azar, y elaboramos con ellos nuestra enteca concepción del universo y de la vida.
Otros, como Maimónides, reúnen un caudal inmenso del tesoro tradicional, lo componen con arte y mañana y lo legan acrecentando y enriquecido a las generaciones venideras. 3. Maimónides en la filosofía medieval. Ya hemos dicho que la civilización mediterránea experimenta una evolución homogénea y de conjunto, a pesar de estar ramificada en las tres grandes culturas cristiana, árabe y rabínica. Todas tres tienen como raíces comunes la civilización clásica y la tradición bíblica, refundidas y armonizadas por los primeros padres de la Iglesia cristiana. Diferéncianse por la religión y por la lengua. En lo religioso, las tres culturas comulgan en la raíz mosaica, pero divergen luego, el judaísmo continuando la tradición rabínica y negándose a reconocer a Jesús como Mesías y a Mahoma como profeta. El cristianismo, proclamando la divinidad de Jesús y la fundación de su iglesia, y el islamismo inspirándose en la misión profética de Mahoma, aunque sin negar cierta función providencial de Moisés y de Jesús. Además de tener algunas comunes raíces, las tres grandes culturas mediterráneas de la Edad Media están en continua comunicación y trato, por virtud de la naturaleza sociable del mar interior, ora combatiéndose, ora aliándose, siempre conviviendo, y es singularmente España el canal por donde circulan y se entrecruzan las corrientes civilizadoras del Islam, de Israel y de la cristianidad. En su magnífico trabajo de séculos, del Instruction Publique en Italia Austems Barbares, ha demostrado Ozanam que la tradición cultural de Europa no se interrumpió nunca, a pesar de la invasión bárbara, ni siquiera en las más tenebrosas épocas del Bajo Medioevo. Las tres acequias que fecundaban el antiguo saber, las letras clásicas, la Biblia, la tradición cristiana, siguieron fluyendo siempre, siquiera a veces reducida su corriente a delgadísimo hilo de enturbiadas aguas. Hasta el siglo XII predominó el pensamiento místico de los neoplatónicos, singularmente de Plotino. Pero no se debe olvidar que en el neoplatonismo plotiniano hay tanto por lo menos de elemento aristotélico como platónico, lo cual no deja de advertirse también en las filosofías islámica y rabínica, influidas por Plotino. Ya Munch y Joel habían demostrado que Ibn Gabirol, Avicebrón, había bebido en fuentes neoplatónicas. Más tarde, B. Base, compulsando las versiones de Castellani y Carpentarius, y la alemana de Dieterisse, comprobaba que la llamada teología de Aristóteles, que es una de las fuentes de Ibn Gabirol, era una mera paráfrasis de las Eneadas de Plotino. El Liber de Causis, otro de los faros filosóficos de este período de la Edad Media, no es más que un compendio de la Stoicheiosis Theologicae de Proclo, como ya lo había reconocido Santo Tomás. Este compendio debió escribirse primitivamente en árabe, dice Federico de Castro en el prólogo a la edición que hizo de la Fuente de la Vida. Coincidimos con Pedro González Blanco en que fue el árabe cordobés Aben Masarra quien trajo de Oriente y difundió por Europa el pseudo-Empédocles, extraña mezcla de idealismo neoplatónico y dualismo maniqueo y gnóstico. Pedro González Blanco, Vindicación y Honra de España, libro cuarto, Capitani. Pero, repetimos, que el neoplatonismo encierra no poco de elemento aristotélico, al punto que la idea plotiniana está mucho más cerca de la forma de los aristotélicos medievales que de las llamadas ideas de Platón. De manera que el título de Teología de Aristóteles tiene más sólido fundamento del que pudiera sospechar una crítica superficial y ligera. ¿Acaso sea esta la causa de que la obra de Salomón ben Gabirol encierre ya muchísimas nociones esenciales del aristotelismo que condensa Maimónides en las 26 proposiciones de la introducción al libro segundo de la Guía de los Descarriados, para aplicarlas luego a demostrar la existencia de Dios, con los argumentos y métodos de los filósofos? El aristotelismo no pasa a ocupar el primer plano del pensamiento filosófico medieval hasta el siglo XII en las culturas islámica y rabínica, y hasta el XIII en la cristiana. Fue por entonces especial preocupación de ínclitos ingenios la de armonizar la revelación con la ciencia peripatética, la religión con la filosofía, la fe con la razón, síntesis que llevaron a efecto Averroes entre los árabes, Maimónides entre los judíos, y Santo Tomás de Aquino entre los cristianos. Se ha dicho si Maimónides fue discípulo de su compatriota y coetáneo el filósofo árabe Averroes de Córdoba.
David Conforte, en su obra Coreado Rot asegura que el sabio rabino había sido alumno de Rabbi Yosef Migashi de Ibn Rushd, Averroes, de los cuales, el primero le instruyó en el Talmud, y el segundo en la filosofía. Contradice este parecer M. Friedlander, objetando que Maimónides era un niño cuando murió Rabbi Yosef, y hombre ya muy maduro cuando vino a tener conocimiento de los escritos de Ibn Rushd. De lo que no cabe dudar es de que Maimónides, según él mismo dice en varios lugares de la guía, conoció los diversos libros de Abu Nasr al-Farabi, sobre la física de Aristóteles, sobre el intelecto y sobre la ética a Nicómaco, que tuvo amistad con el hijo de Ibn Aflá de Sevilla, y leyó los tratados astronómicos de este, que estudió los libros astronómicos y filosóficos de Abu Bekr ibn al-Say, a quien llama excelente filósofo, uno de cuyos discípulos fue condiscípulo mío. El hecho de que los sabios andaluces israelitas siguieran las enseñanzas aristotélicas de las que adoptaron aquellas opiniones que no se oponían a nuestros principios religiosos, cuando los demás andaban todavía por los derroteros del Kalam, guía de los descarriados, parte primera, Capitán Xxi, incita a pensar que el aristotelismo debió nacer no en Persia, como suele creerse, sino en Andalucía, donde alcanzó también su mayor esplendor con Ibn Rushd y con Moslim ben Maimun. Ahora bien, tanto el aristotelismo cristiano, como el islámico y el rabínico, representan la aceptación de un método, mas no el asentimiento a una metafísica pagana. Se ha solido ser injusto con la filosofía medieval, negándole una originalidad de que no carece. La aceptación del método peripatético no fue sometimiento servil a las doctrinas del maestro del Liceo, antes bien la metafísica de árabes, hebreos y cristianos medievales es completamente nueva y mucho más profunda y congruente que cuanto había pensado Grecia por Platón, Aristóteles y Plotino. El vaso es una ánfora griega que encierra un misterioso y rico perfume de Oriente. El método es unas veces neoplatónico, otras peripatético, pero la nueva metafísica está informada por la revelación de Abraham, y de Moisés, y por la ciencia de San Agustín. Solo provisionalmente y a los efectos polémicos acepta Maimónides la teoría de la eternidad del universo, en que culminan, con diferente modalidad, las metafísicas de Platón y Aristóteles. Admite el método de los filósofos griegos, pero discrepa de su dogmática. Coincide el cambio con las motacálimes en la doctrina de la creación, y discrepa de los métodos con que intentan en vano demostrarla. El creacionismo, a cuya exposición se consagra buena parte de la guía de los descarriados, es la innovación del pensamiento semita, y constituye nuestro entender la más alta cima a que se haya remontado la investigación metafísica. Jamás podrá sacar el pensamiento, de la materia, el espíritu. Ni del espíritu la materia. Toda filosofía no creacionista, o será aún sin saberlo dualismo o desconocerá y sacrificará caprichosamente una realidad a otra en la que no puede lógicamente resolverse. Así el llamado panteísmo de Spinoza, al fundir materia y pensamiento en la substancia infinita, no hace en realidad otra cosa que inmolar el yo al no yo, sacrificar el espíritu en aras de la materia. Su Dios, la sustancia infinita, no es sino la materia prima deificada. Por eso, para Spinoza todo es determinación, y la libertad moral del hombre constituye una ilusión parecida a la de la piedra que, si tuviese conciencia de su caída en el espacio, creería moverse por su libre albedrío, cuando obedecería fatalmente a la gravitación universal. Por otra parte, la eternidad del universo de Aristóteles, lleva implícito un dualismo, según lo demuestra Maimónides, manejando las proposiciones mismas de los peripatéticos. Y todo dualismo, declarado vergonzante, es en el fondo la claudicación de la inteligencia para explicar el universo. Los sistemas unitarios de materialistas y panteístas solo consiguen la unidad lógica desconociendo o tergiversando la realidad. Los monistas del siglo XIX desconocían arbitrariamente al yo, cuya existencia es evidente para todo el que haya echado sobre sí tan solo una mirada fija, según decía Fichte. Chesterton ha sacado a luz la entraña de la doctrina materialista, en todos los siglos y pueblos, en aquel silogismo típico. Toda materia está hecha de protones y electrones. A mí se me antoja que la mente sea lo mismo que la materia, y por eso anuncio a través del micrófono o del megáfono que mi pensamiento está hecho de protones y electrones.
Mas eso no es inducción, eso no es más que desatino deductivo. No es tampoco un nuevo modo de pensar, es únicamente dejar de pensar G. K. Chesterton, Santo Tomás de Aquino, Capitán B. Todos los panteísmos y panenteísmos idealistas, pretendían, a la inversa, sacar el universo del yo, lo cual es tan vana pretensión como la contraria de sacar de la materia el pensamiento. Fíjate en ti mismo. Desvía tu mirada de todo lo que te rodea, y dirígela a tu interior. He aquí la primera petición que la filosofía hace a su aprendiz. No se va a hablar de nada que esté fuera de ti mismo, sino exclusivamente de ti mismo, decía Fichte en su primera introducción a la ciencia. Pero, de sí mismo, el pensamiento no puede sacar más que un mundo de categorías lógicas y de juicios sintéticos a priori, sin contenido real alguno. El materialismo convirtiendo al universo en un torbellino de los átomos, y desconociendo el hecho de la espiritualidad, convierte a los seres en fantasmas y a la naturaleza en una fantasmagoría. El idealismo, confundiendo con el universo las abstracciones de la razón pura, hace de los seres lo que podríamos llamar logismas, y de la naturaleza una logismagoría, o como dice Chesterton, una especie de zigzagueo del velo ilusorio, como la concepción que tenían muchas antiguas religiones del Asia, y tienen las modernas sofisterías de Alemania, la era de oro de la filosofía medieval, especialmente en Santo Tomás y en Maimónides, consiguió forjar una concepción unitaria del universo totalmente nueva y distinta de cuanto habían pensado los griegos, y adornada de una armonía, estabilidad y solidez que no alcanzaron aquellos ni hemos logrado, los modernos. Esta concepción es el creacionismo, en la cual la razón y la revelación coinciden, no porque una se plegue y retuerza, para adaptarse a otra, sino porque ambas son caminos convergentes que conducen a una misma verdad. El capitán Xi de la parte segundo de la guía demuestra que el segundo Moisés se percataba de la novedad de la doctrina. Maimónides declara sinceramente que la creación no ha sido ni puede ser demostrada. Porque todos los argumentos sacados de la razón y de la experiencia son posteriores al hecho de la creación, y no sirven, por lo tanto, ni para probarla ni para contradecirla. Por eso se limita a razonar la posibilidad y la aceptabilidad de la doctrina, en cuanto es más apta que otra alguna para producir un sistema unitario del universo. Aún llega más lejos la audacia de Maimónides cuando sostiene que si, lo que nos sucede, Aristóteles hubiese logrado probar su teoría de la eternidad del universo, sería preciso rechazar todas las enseñanzas de la escritura, y nos veríamos obligados a aceptar distintas opiniones. Guía de los descarriados, parte segunda, Capitán XXB. De aquí arrancó varios siglos después el judío Spinoza, al escribir su tratado teológico político para negar la revelación, en nombre del racionalismo imperante, y adviértase bien que decimos del racionalismo, y no de la razón. Grande ha sido la influencia que Maimónides ejerció en el aristotelismo cristiano. Sin que pretendamos negar aquí las deducciones del señor Asim Palacios, y el paralelismo de los textos del Kitab al-Tahfud de Averroes con los de la Suma de la Quinatense, sí juzgamos necesario registrar tres hechos. Primero, que no parece que Santo Tomás conoció directamente las obras de Averroes, sino solo las exageraciones de su doctrina, a través de Siger de Brabante y de otros averroístas cristianos. Segundo, que la doctrina de la armonía de la razón y la fe, y la comunicación de las dos verdades, la revelada para guía del vulgo y la filosófica para ilustración de los sabios, coincidentes ambas, porque proceden de Dios, es común por igual a Averroes, Maimónides y Santo Tomás. El propio Asim Palacios reconoce que en la guía pueden encontrarse casi todas las ideas de Averroes y Santo Tomás, concernientes a este tema de la analogía entre la razón y la fe. El averroísmo teológico de Santo Tomás de Aquino, Capitán B, nota primera. Y tercero, que Santo Tomás declara haber conocido, estimado y aceptado ciertas doctrinas de Maimónides, como cuando expone los 5 motivos sobre la cuestión utrum necessarium sit homini avere fidem, transcribiendo lo que dice Maimónides en la parte primera capítulo excxif de la guía. O al tratar de los atributos de Dios. Praeterea Rabbi Moises dicit, quod Deus estens non in essentia, et vivens non in vita, et potens non in potentia, et sapiens non in sapientia. Ergo in Deo non est aliud essentia quam esse,
que es alusión al capítulo B de la parte primera de la guía. O al discurrir sobre los nombres de Dios. Praeterea Rabbi Moises dicit, quod jusmo denomina non significantim deo intentiones aditas supra ejus essentiam, etc., bea segut mandere influs der Maimonidischen Philosophiae aus das Christliche Abendland, Moses ben Maimon, p. 135, 230. Luego lógico es deducir que el paralelismo que Asim Palacios demuestra confrontando los textos de Averroes con los de Santo Tomás demostraría en todo caso la coincidencia de ambos en un vínculo común, que debe haber sido Maimónides. Así lo entiende con nosotros P. Sinave, la Revelation des Veritas Divines Naturelles da Pres St. Tomás d'Aquin, I. Pax. 327-370, según el cual la doctrina que Santo Tomás expone en el libro tercero de las Sentencias, en el de Trinitate y en el de Veritate, sobre las relaciones de la revelación y la filosofía, son resumen y transcripción casi textual de diversos pasajes de la guía. Por otra parte, la elaboración de esta doctrina, que tiene sus precedentes en el Islam, con Al-Ghazali en Oriente, Aben Pase, Ibn Asn, Ibn Tufail e Ibn Arabi de Murcia, había sido mucho antes enseñada en la sinagoga y en la iglesia cristiana, y bien pudiera haber llegado a Santo Tomás a través de la tradición eclesiástica y patrística, siendo los testimonios de Averroes y Maimónides mera confirmación de enseñanzas ya conocidas de la quinatense. No es menor la coincidencia y el posible influjo de Maimónides en la mística de San Buenaventura, y a través de este en toda la mística cristiana. El lector puede fácilmente comprobar por sí mismo la analogía de numerosos capítulos de la guía, en donde se explica y aclara el lenguaje alegórico y el estilo de los profetas, con lo que sobre el mismo tema enseña San Buenaventura en De Reductione Artium ad Theologiam, y que es clave de las delicias literarias de nuestros grandes místicos, Francisco de Osuna, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. Alejandro de Alés, muerto en 1245, llamado el padre y maestro de la escuela franciscana, cita frecuentemente a Maimónides en su libro Suma, llamándole respetuosamente Rabbi Moises. También se inspiraron en él Alberto Magno, 1193-1280, maestro de Santo Tomás, y Juan Escoto, 1268-1308. Véase Joel. Veraldnis Alberts des Grossen su Maimónides. 4. Maimónides maestro y guía de Israel. Nos limitaremos a transcribir palabras, de una autoridad, Salomón Saitlin, entresacadas de su obra Maimónides. Sin duda fue el más grande sabio que haya producido el pueblo judío desde que se acabó el Talmud. No hay nadie que haya ejercido tan profunda influencia como él en la vida judía. Más aún, ningún sabio hebreo ha suscitado tales controversias, las cuales todavía hoy dividen al pueblo judío en dos campos hostiles. Aunque parezca extraño, no hay ninguna biografía completa de este genio. Han visto la luz muchos libros que tratan de su actividad literaria, singularmente de su filosofía. También pueden encontrarse muchos artículos referentes a sus obras en diversas publicaciones eruditas, judías o no judíos. Empero, todos ellos tratan de diferentes fases de su vida y obra. Publicóse en 1908 un meritísimo libro titulado Moses ben Maimon, a cargo de la Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judentums, donde hay ensayos acerca de su vida, obras e influencia. En 1903, la Jewish Publication Society editó una biografía de Maimónides, escrita por Israel Abrahams y David Yegin. En 1912 apareció otra biografía en alemán, titulada Moses ben Maimon, por Munz. Los pensadores judíos habían creído hasta hoy que Maimónides no tenía, como Judá Alevi por ejemplo, un pensamiento nacional, y entendían que anteponía la cultura incorporada en el Torá, a las preocupaciones de índole nacional. En este libro me esfuerzo yo por demostrar que Maimónides era nacionalista, y su más alta preocupación, el pueblo judío. Los preceptos fueron dictados para beneficio y perfección de los judíos, siquiera entendióse que su ley podía ser aplicada con carácter universal. Redactó el Mishneh Torah, como constitución, en la esperanza del regreso de los judíos a Palestina.
Sin embargo, esa constitución no pudo ser ratificada, pues que los judíos no llegaron a constituir un Estado. La influencia de Maimónides sobre los judíos es inestimable. Todos los pensadores de alguna importancia, desde el siglo III hasta nuestros días, han llevado la marca de su obra. Moisés Mendelssohn le reconocía profundísima gratitud, y tanto Salomón Maimón, como Nahman Krochmal se inspiraron en sus escritos. Empero, no es por la guía de los descarriados, sino por el Mishne Torah, por lo que Maimónides ha ejercido grandísimo influjo sobre los judíos. Esta obra lo ha convertido en la suprema autoridad en la ley rabínica, e incluso sus adversarios no le regatean la importancia que tiene. Tan grande llegó a ser la autoridad de Maimónides que hasta los cabalistas se afanaron por contarle entre los suyos, y sostenían que se hizo cabalista en los últimos años de su vida. Shem Tov ben Abraham ibn Gaón, de Segovia, España, que escribió un comentario sobre el Mishne Torah, decía haber leído un pergamino manuscrito por Maimónides donde confesaba su fe en las ideas cabalísticas. El influjo de Maimónides penetra no pocos movimientos de la historia judía. Jacob Berab, que intentó en el siglo XVI revivir la ley de Semicha, ordenación, en Palestina, se apoyó en la autoridad de Maimónides, que en un lugar del Mishne Torah afirma que será reinstaurada la Semicha antes del advenimiento del Mesías. Algunos de los rabinos ortodoxos, en época más reciente, se justificaron de haberse adscrito al movimiento sionista, con textos de Maimónides, encontrando en ellos, además, pruebas del establecimiento del Estado judío, más por efecto del natural desarrollo histórico que por medios sobrenaturales. Aún es mayor la influencia de Maimónides en el campo rabínico. Salomón Adret, antimaimonidista, consideraba el Mishne Torah como libro único en la literatura rabínica. Otros rabinos siguieron más tarde el sistema de recopilación de Maimónides, y los autores del Tur y del Shulchan Aruch se inspiraron en el modelo del Mishne Torah. Los rabis copiaron sus ideas al pie de la letra, aunque sin mencionar la fuente. No ha cesado todavía la llamada controversia maimonista, que comenzó en vida del gran sabio, pues muchos judíos contradicen aún hoy y discuten algunas de sus doctrinas, singularmente las razones con que pretende justificar los preceptos en la tercera parte del Moreh Nebuchim, guía de los descarriados. Maimónides ha sido el guía de los judíos durante cerca de 8 siglos, y pudiera muy bien seguir siéndolo indefinidamente. Anticipándose al regreso de los judíos a Palestina y al restablecimiento de la profecía en Israel, escribió el Mishne Torah, a manera de constitución para el pueblo judío de Palestina y de la diáspora. Mucho han cambiado de entonces acá las ideas filosóficas, y grandes mudanzas han experimentado los valores literarios, unos por virtud de los descubrimientos científicos, otros bajo la presión de fuerzas sociales y económicas. Es natural que muchas ideas del Mishne Torah estén hoy anticuadas. Empero, la visión que tanto acarició de que un día regresarían los judíos a Palestina, se ha cumplido en parte. El Mishne Torah tendrá que volver a ser redactado con el mismo espíritu de fidelidad al concepto del judaísmo histórico, tal como prevaleció entre los fariseos, en la segunda comunidad. Tendrá que ser recopilado y revisado el Mishne Torah por un grupo de hombres que encarnen no el espíritu de Salomón de Montpellier, sino el de Moisés Maimónides. Habrá de ser la obra de racionalistas que reúnan en sí mismos la autoridad de la ley rabínica y los tesoros del moderno conocimiento laico, de suerte que pongan en consonancia la vida y la religión de los judíos de la diáspora y de Palestina. Otra autoridad, don Ignacio Bauer, ha resumido la importancia de Maimónides en la vida espiritual del pueblo hebreo con estas breves y emocionadas palabras. Maimónides es la figura capital de la historia errante del pueblo hebreo. Suele decirse, desde Moisés a Moisés no ha habido otro Moisés. El primer Moisés es el de la Biblia, la sublime figura de las tablas de la ley. El segundo Moisés es Maimónides. El primero, es el símbolo del Estado hebraico en la tierra prometida. El segundo es el símbolo de la dispersión en que el pueblo hebreo, repartido a través de todas las naciones, ha dejado en ellas los mejores tesoros de su espíritu. El primer Moisés creó la patria espiritual de los hebreos asignándoles una misión de apostolado. El segundo, les dio los medios para realizar esa misión.
El primer Moisés creó en cierto modo el espíritu de Jerusalén que buscaba en la unidad de todos los hombres el camino de lo eterno. El segundo, se encontró en su tierra andaluza el mismo anhelo en sentido inverso y lo aplicó al hebraísmo. Y, así, él marcó los derroteros definitivos al pueblo hebreo, pueblo milenario al que él dio una segunda vida. 5. Breve reseña de su vida. El lector curioso podrá documentarse, si lo desea, en la obra de Salomón Seitlin, Maimónides, una biografía, publicada en Nueva York, 1935, por la Bloch Publishing Co. Ya que las demás biografías son hoy libros raros e inasequibles. Nosotros vamos a limitarnos a extractar unos apuntes de la vida de Maimónides, entresacados de la que redactó M. Friedlander, para su traducción de la Guía de los Descarriados, vertida directamente al inglés del original árabe, libro hoy raro que hemos podido manejar para la redacción del presente trabajo, por especial merced de The Library of Congress de Washington, a lo que testimoniamos públicamente nuestra gratitud. El rabí Abraham Ben David relata de qué manera se trasladaron los cuarteles generales de la ciencia judía a España. 4 eminentes rabis fueron hechos prisioneros por los navíos de Abderramán el Nasarita. Eran Rabbi Uchiel, padre de R. Ananel, Rabbi Moses, padre de Anok, Rabbi Shemarjau, hijo de R. Elanan, y un cuarto cuyo nombre se ignora. Rabbi Moses fue conducido a Córdoba, donde no tardó en dar muestras de su sabiduría. El relato minucioso figura en el Sefer Kabbalah de Rabbi Abraham Ben David. Desde entonces las escuelas de Occidente afirmaron su independencia de las de Oriente, y aún es justo decir que las superaron. Los opulentos califas de Córdoba promovieron y alentaron el culto de la filosofía y de la poesía y concibieron liberales y amables sentimientos cerca de los súbditos judíos, a quienes se les permitió adquirir riquezas y honores en iguales términos que a los ciudadanos musulmanes. Era natural que, en tales circunstancias, los judíos cultivaran la poesía y la filosofía con el mismo entusiasmo y felices resultados que los árabes. Ibn Gabirol, Ibn Asdai, Judá Alevi, Ananel, Al-Fasi, los Ibn Esras, y otros que florecieron en aquel período son ornamento de la época y orgullo del pueblo judío en todos los tiempos y lugares. Mantuviéronse las mismas condiciones propicias durante la dinastía de los Omeyades. Pero el horizonte se entenebreció cuando asaltaron el poder los almorávides y los almohades, y grandes calamidades amenazaron destruir el fruto logrado con varios siglos de pacíficos afanes. En medio de las tinieblas brilló entonces un luminar, era Moisés Maimónides. Moisés, hijo de Maimón o Maimún, nació en Córdoba el 14 del Nisan del año 4895-30 de marzo de 1135 de la era cristiana. No se conservan noticias referentes a la primera época de su vida. Pero toda ella es prueba de que no debió pasar la juventud y la infancia en la ociosidad. Sus padres le prepararon para que continuase la tradición de la familia y pudiera ejercer las honrosas funciones de Dairian o Rabbi. Es probable que le instruyeran en el conocimiento de la Biblia y del Talmud. No cabe duda que supo aprovechar las excepcionales oportunidades que ofrecía entonces la España musulmana, singularmente Córdoba, para la adquisición de conocimientos universales. Parece que su padre fue su primer maestro. Maimónides en el Mishneh Torah llama maestros a R. Isaac Al-Fasi y a R. Joseph, pero probablemente en el sentido de reconocimiento por lo que había aprendido leyendo sus libros. A la edad de 23 años inició su carrera literaria con un tratado sobre el calendario judío, que no se sabe si lo compuso en España o en África. Entendíase que el asunto era muy abstruso y que no podía ser tratado sin grandes conocimientos matemáticos, por lo que Maimónides debía ser considerado ya en época tan temprana de su vida como un profundo erudito y sabio, por todos los que le conocían. Probablemente en aquella misma época escribió en árabe una explicación de los términos de la lógica, Millot y Gallón, que Moses ibn Tibón tradujo más tarde al hebreo. Turbaron el pacífico desenvolvimiento de la ciencia y de la filosofía las guerras que se encendieron entre musulmanes y cristianos y entre las diversas sectas mahometanas. Córdoba fue asaltada por los almohades en el año 1148, teniendo Maimónides apenas 13 años de edad.
Las victorias de los almohades, acaudillados primero por el Mahdi ibn Tamur, y después por Abd al-Mumen, fueron seguidas, según todos los testimonios históricos, por actos de implacable intolerancia. Judíos y cristianos tuvieron que optar entre abrazar la religión del Islam, o padecer la emigración o el martirio. El Sefer Kabbalah y el Shevet Jehudá o martirio judío de Ibn Verga, ofrecen trágicos relatos de lo acaecido. Despréndese de ellos que algunos judíos huyeron a países extranjeros, para guardarse de aquellas calamidades, que otros padecieron martirio, y muchos se sometieron al sacrificio de una conversión simulada. El destino de la familia Maimón se conoce por estas palabras del comentario al Mishnah. He trabajado en medio de las mayores pruebas. Porque el cielo ordenó que padeciéramos destierro, y anduviéramos arrastrados de un lugar en otro. Vime así forzado a escribir el comentario, viajando ora por tierra, ora por mar. Yo, Moisés, hijo de Maimón, lo comencé cuando tenía 23 años, y lo he acabado en Egipto a la edad de 33, en el año 1479 Sel. 1168. En el Sefer Haredim de R. Eleazar Ascari de Safed, se encuentra la siguiente declaración de Maimónides. El sábado por la tarde, del 4 de Iyar, 4925, 1165, embarcamos. Al sábado siguiente las olas amenazaban destruir nuestras vidas. El día 3 del mes Sivan llegué sano y salvo a Aco, siendo de esta manera rescatado de la apostasía. El martes, día 4 de Mareshvan, 4926, salí de Aco, y llegué a Jerusalén tras una travesía preñada de dificultades, y peligros, y oré en el lugar de la grande y santa casa los días 4, 5 y 6 de Mareshvan. El día 9 abandoné Jerusalén y visité la cueva de Machpelah, en Hebrón. Pudiera inferirse de estas palabras que la familia Maimónides simuló la conversión para proteger sus vidas y propiedades, desafiando seguidamente las pesadumbres del destierro para recobrar la fidelidad a su propia religión. Tras un prolongado período de ansiedad y penalidades, la familia de Maimón llegó y se estableció en Fostat, en Egipto, donde David, hermano de Moisés Maimónides, se consagró al comercio de piedras preciosas, mientras Moisés se ocupaba de sus estudios y se interesaba por los negocios de la comunidad judía. Parece que durante algún tiempo Moisés vivió a expensas de su hermano, y que cuando falleció este, se consagró a la práctica de la medicina, pero nunca medró ni se benefició de los servicios que prestaba a la comunidad, ni de su correspondencia, ni de las obras que escribió para ilustrar a sus hermanos. La satisfacción de servir a sus semejantes fue siempre para él recompensa suficiente. El primer acto público en que aparece Maimónides ejerciendo una función directiva es la promulgación de un decreto de las autoridades rabínicas del Cairo en el año 1167. En los tiempos transcurridos, nos amenazaron tormentas y tempestades, y habíamos de andar errantes por el mundo. Pero la misericordia del Todopoderoso nos ha permitido hallar un lugar de descanso. Sentimos el deber de guiar al santo rebaño, de reconciliar los corazones de los padres con los hijos, y de enmendar sus malos pasos, reza el citado decreto. Es probable que muriera por entonces el padre Maimón. Enviáronle a Moisés cartas de condolencia, desde los países cristianos y musulmanes. En algunos casos aquellas cartas habían de tardar meses para llegar a su destino. Los afanes de Maimónides para encauzar los negocios de la comunidad no le estorbaron de completar su grande y ardua tarea, el comentario al Mishnah, que había empezado en España y continuado durante su peregrinación por África. Proponíase en esta obra ofrecer la quinta esencia del Gemara y explicar el sentido de cada frase del Mishnah, exponiendo las diversas opiniones que habían sido sancionadas por las autoridades talmúdicas. El comentario es generalmente conciso, salvo cuando se ofrece ocasión de tratar algún asunto de moral o de teología, o algún tema científico, tal como las pesas y medidas o problemas matemáticos y astronómicos. Aunque en toda la obra se hallan exhortaciones a la virtud y amonestaciones contra el vicio, son especialmente abundantes en el comentario a la Bot, al que sirve de prefacio un notable tratado de psicología llamado Los 8 capítulos. El comentario fue escrito en arábigo, y traducido luego al hebreo y a otras lenguas.
La estimación que alcanzó fue tal que cuando los judíos de Italia tuvieron noticia de su método y espíritu, por la traducción hebrea de uno de sus pasajes, enviaron a España persona que buscase la obra completa en hebreo. R. Sima, que fue el encargado de esta misión, no pudo hallar ningún ejemplar, pero con la influencia de Rabbi Shelomo ben Aderet, promovió la traducción del Mishnah. El autor manifiesta en el prefacio que ha escrito un comentario al Talmud babilónico, del cual solo una parte se conserva. Corriendo el año 1172, escribió Maimónides la carta a los judíos de Yemen, en réplica a la que le había dirigido Rabbi Jacob al-Fayumi acerca de las críticas condiciones que atravesaban sus correligionarios, forzados algunos a la apostasía, obligados a declarar la misión profética de Mahoma, o engañados por un impostor que se presentó como si fuera el Mesías. Amonéstales en su carta Maimónides para que se mantengan fieles a su religión, para que inculquen a sus hijos las excelencias de la revelación del monte Sinaí y les den a conocer las maravillas operadas por Moisés. También les dice que deben mantener la firme creencia de que Dios enviará al Mesías para liberar a su nación, pero que deben renunciar a vanos cálculos sobre el período mesiánico y guardarse de los impostores, de los cuales se habían levantado muchos en Córdoba, Francia y África, llamando grandes calamidades sobre los judíos. La carta está escrita, salvo la introducción en verso, en lengua arábiga, a fin de que todos puedan leerla y entenderla, lo cual prueba que el árabe era la lengua entonces más popular y difundida. Rabbi Nahum, del Magreb, vertió el documento al hebreo. El triunfo de su primera obra sobre el Mishnah, dio alientos a Maimónides para emprender otra tarea más ambiciosa, la recopilación de un código completo que había de contener, en el lenguaje y estilo del Mishnah, todo cuanto se había escrito y la ley oral, todos los preceptos recogidos en el Talmud, Sifra, Sifre y Tosefta, y las sentencias de los Geonim. Conforme al plan de su autor, la obra ofrecería una solución para cada problema que pudiera plantearse relativo a los deberes sociales, morales y religiosos de los judíos. No se proponía con ello desalentar el estudio del Talmud y del Midrash. Pretendía únicamente difundir el conocimiento de la ley entre aquellos que, por ineptitud o por otras circunstancias, se vieran impedidos de acometer tales estudios. Para cerciorarse de que el código es completo, Maimónides enumera los 613 preceptos del Pentateuco, distribuyéndolos en 14 categorías, subdivididas a su vez, de modo que se manifieste el número de preceptos positivos y negativos que contiene cada sección del Mishneh Torah. En un tratado independiente, titulado Sefer HaMitzvot expone los principios que le guiaron para distribuir de aquella manera los preceptos. El Sefer HaMitzvot fue escrito en arábigo, y 3 veces traducido al hebreo respectivamente por Rabbi Abraham ben Isdai, R. Shelomo ben Yosef ben Job, y Rabbi Moses ibn Tibón. El Mishneh Torah, o Yada Asakab consta de una introducción y 14 libros, a los que se hace referencia al exponer el designio de los diferentes preceptos de la ley en la tercera parte de la guía de los descarriados. El Mishneh Torah pretende ser simplemente un compendio del Talmud. Pero Maimónides halló al redactarlo muchas oportunidades en que desplegar su verdadero genio, su pensamiento filosófico y sus doctrinas morales. Lo escribió en puro hebreo, imitando el estilo del Mishnah, no eligiendo el estilo filosófico porque sería ininteligible para el lector corriente, ni el estilo profético, por ser poco adecuado a la materia. 10 años de arduos trabajos, de día y de noche, empleó en la recopilación de este código que, al principio, emprendió en provecho propio para ahorrarse a su avanzada edad la necesidad de consultar el Talmud a cada paso. La obra ha sido objeto de apasionados debates y controversias. Sus estudios teológicos no le ocupaban por completo la atención ni el tiempo. Maimónides se consagró especialmente al estudio y práctica de la medicina, adquiriendo tal renombre que, según Al-Kizzi, el rey de los francos que estaba en Ascalón quiso nombrarle médico suyo. Maimónides declinó tal honor. Al-Fadel, visir de Saladino, rey de Egipto, era gran admirador del genio de Maimónides y le concedió muchas mercedes y honores, siendo inscrito en la lista de los médicos e introducido en la corte de aquel rey. En una carta que escribió a su discípulo Ibn Atnin se lee:
no ignoras las dificultades que presenta esta profesión para una persona concienzuda y cumplidora, que solo afirma lo que puede sostener con argumentos o por autoridad. Y en la carta a Rabbi Samuel Ibn Tibón, refiere el mucho tiempo que le ocupa el ejercicio de la medicina, diciendo: resido en Egipto. El rey, en el Cairo, que está alejado de Fostat, donde yo vivo. Tengo la obligación de visitarle todos los días, a hora temprana, y, cuando alguno de sus hijos, o personas de su harem están indispuestas, no oso abandonar el Cairo, y he de permanecer en palacio la mayor parte del día. También acaece con frecuencia que enfermen algunos funcionarios de la corona y tenga que asistirles. Lo corriente es que vaya a primera hora del día al Cairo y que, si nada anormal acaece, regrese a primera hora de la tarde, casi desfallecido de hambre. Pero entonces hallo las antecámaras abarrotadas de judíos y gentiles, nobles y villanos que esperan mi regreso. A pesar de los muchos deberes de la profesión, como médico de la corte, Maimónides persistió en sus estudios teológicos. Luego de haber recopilado una guía religiosa como el Mishneh Torah, fundada en la revelación y en la tradición, juzgó necesario demostrar que la filosofía confirmaba los principios en aquella obra declarados. Llevó a término esta tarea en su Dalalat al-Hayrin o Guía de los Descarriados, compuesta en arábigo, pero escrita con caracteres hebreos. Fue luego vertida al hebreo por Rabbi Samuel Ibn Tibón, en vida de Maimónides, a quien el traductor consultaba sobre todos los pasajes que ofrecieran alguna dificultad. Jehudá al-Arisi hizo una segunda traducción. La guía satisfizo y deleitó a muchos, mas también levantó no pocas críticas adversas, singularmente acerca de los criterios que Maimónides sustenta con referencia a los ángeles, a la profecía y a los milagros, y más aún con motivo de su afirmación de que si la prueba aristotélica de la eternidad del universo le hubiera convencido, no habría dudado en rectificar e interpretar de otra manera la doctrina creacionista de la Biblia. La controversia que suscitó la guía continuó dividiendo a la comunidad judía durante muchos años después de muerto Maimónides, y no es fácil decir hasta qué punto realizó el autor sus esperanzas de reconciliar la fe con la filosofía. Su propio discípulo Yosef Ibn Aknin, para quien escribió la obra y que había de beneficiarse de su doctrina, parece que, por el contrario, acrecentó sus dudas y perplejidades. En carta que dirigió a Maimónides, le describe alegóricamente su incapacidad de reconciliar la fe con la ciencia, en estos términos. Hace algún tiempo tu hija predilecta, la hermosa y encantadora Kima, ganó la gracia y el favor de mis ojos, y en ella puse mi fe, y a ella me uní, tomándola como esposa conforme a la ley, en presencia de dos testigos dignos de confianza, es a saber, nuestro maestro Abdallah Ibn Rosh, Averroes. Pero bien pronto comenzó a serme infiel. Sin que tuviera queja de mí, comenzó a salir y alejarse de mi tienda, y ahora ya no me permite contemplar su hermoso rostro ni oír su voz melodiosa. De las cartas que escribió, luego de concluida la guía, es especialmente notable la dirigida a los sabios de Marsella, 1194, que le habían consultado su parecer acerca de la astrología. Maimónides les contesta que no es una ciencia. Fue gradualmente debilitándose Maimónides, con los achaques de que se lamenta en su correspondencia, y el 20 del mes de Tebet, 4964, 1204 de la era cristiana, falleció a los 70 años de edad. Su muerte fue muy llorada entre los judíos. En Fostat, donde residía, hubo 3 días de llanto. En Jerusalén se decretó el ayuno, se leyó una parte del Tochá, Levítico Exvio Deut. Exix, y el relato de la captura del arca por los filisteos, y Sam. B. Fueron trasladados sus despojos mortales a Tiberíades. Del concepto que Maimónides mereció a sus contemporáneos y a las generaciones sucesivas da testimonio el dicho que se hizo popular entre los judíos. De Moisés a Moisés, no hubo nadie como Moisés. 6. Bibliografía maimónica. M. Friedlander incluyó en su versión inglesa del Dalalat al-Hayrin una minuciosa y correctísima bibliografía, que en parte ha sido recogida y ampliada por el padre José Llamas, en la obra que escribió sobre Maimónides para la Biblioteca de Cultura Española que se edita en Madrid. A ambos libros, el primero de los cuales es hoy raro, remitimos al lector curioso.
nosotros nos limitarnos a dar referencia de lo más esencial. A. Texto arábigo. Salomón Munk llevó a cabo la única edición que se ha hecho, Editio Princeps, del texto árabe de la Guía de los Descarriados, en París, 1850-1866. El texto adoptado se entresacó de los diversos manuscritos que tuvo a la vista, con gran esmero y tino, consultando los códices 18 y 221 de Leiden, los manuscritos 760, Antiquísimo, 761 y 758 de la Biblioteca Nacional de París, de la amanuense R. Saadia ibn Danan, y algunos manuscritos de la Biblioteca Bodleiana. Discútese en las notas que acompañan a la traducción francesa las diversas variantes de los manuscritos consultados, y al fin del tercer volumen se acompaña una relación de variantes de los manuscritos árabes y de las dos versiones hebreas. La biblioteca del Museo Británico posee 2 ejemplares del texto arábigo, ms. Tor. 1423 y 2423. En la Biblioteca Bodleiana, según el catálogo de manuscritos hebreos del Dr. A. Neubauer, existen numerosos ejemplares del Dalalat al-Ayrin, nos 1236 a 1249, y otros de fragmentos. B. Traducciones hebraicas. Ya hemos dicho que se hicieron 2, la de Samuel ibn Tibón y la de Jehudá al-Arisi. Llamas en hebreo More Nebuchim. Hay además, en el More Amore de Shem-Tov Palkera una traducción de algunos pasajes. Se sabe también de una traducción versificada. La de Ibn Tibón, aunque menos elegante que la de Arisi, es la que ha ganado el favor de los maimonistas. Existen ejemplares de manuscritos en casi todas las bibliotecas importantes. La del Museo Británico conserva 8 ejemplares del More Nebuchim. La Bodleiana de Oxford tiene diversas copias, numeradas del 1250 al 1257 en el catálogo de manuscritos. Entre los ejemplares existentes en una Biblioteca Nacional de París hay uno que fue propiedad del R. Eliam Israel. C. Traducciones a otras lenguas. La versión de Ibn Tibón fue traducida en 1829 por M. Levin al hebreo Mishnaico. En la biblioteca de Múnich cobraba la primera traducción latina del More, casi idéntica a la editada en 1520 por Augustinus Justinianus en París, transcrita probablemente de la versión hebrea de Arisi. Se conocen varias versiones latinas, algunas de las cuales datan de la época de Federico II, siglo XI, con los diversos títulos de Director Neutrorum, Directorium Dubitantium, Director Nutantium, o Dubitantium, Doctor Perplexorum. Se hizo en italiano la primera versión conocida a lengua viva, obra de Amadeo de Moise di Recanati, dedicada al Divotissimo Divinissimo Signor Mio y el Signor Immanuel da Fano, esto es, el cabalista Menahem Azariah. Fue acabada el 8 de febrero de 1583, y el manuscrito obraba en la Biblioteca Real de Berlín. En 1870 fue de nuevo traducida al italiano con el título de Guida degli Smarriti, por el Dr. J. Maroni de Florencia. Ha sido traducida al alemán por R. Furstenthal, Parps. Y, 1839, M. Stern, Parps. Y, Viena, 1864, y S. Scheller, Parps. Y, Frankfurt 1838, sobre el ejemplar hebreo de Ibn Tibón. La versión francesa es muy buena, se titula Guide des Egares, y estuvo a cargo de Salomón Munk, que la publicó juntamente con el texto arábigo. En 1878-80 la tradujo al húngaro el Dr. Klein. James Townley, Londres, 1827, hizo una traducción parcial al inglés y H. Friedlander, en junio de 1881, una muy buena y completa. Según el P. Llamas la tradujo al español Pedro de Toledo en 1432, conservándose el manuscrito con el N 10289 en la Biblioteca Nacional de Madrid. Pero no sabemos que se haya impreso nunca en castellano a pesar de ser nacido Maimónides en Córdoba. Auspiciada por el señor Ignacio Bauer se comenzó a editar una versión de Don José Suárez Lorenzo, pero nuestras noticias son que solo se llegó a publicar la primera parte. La bibliografía maimónica es copiosísima, tanto en comentarios como en controversias. El lector puede encontrar noticia de ella en los 2 lugares antes referidos.